Se los dije desde el principio, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, va a terminar con el traje naranja encerrado allá en Guantánamo. El presidente Donald Trump acaba de anunciar la creación de un centro de detención para inmigrantes ilegales en la base naval de Guantánamo, con capacidad para más de 30,000 personas. Sabíamos de que esto en cualquier momento iba a ocurrir. Ya están activando las bases. También el presidente de Ecuador y de El Salvador están abriendo sus cárceles y diciendo: todos los delincuentes que ustedes de momento no puedan llevarlos hacia su país, nosotros los vamos a encerrar. Escucha lo que está diciendo Donald Trump en estos precisos momentos. Y el delincuente de Cuba, Díaz-Canel, ya también acaba de reaccionar. Escucha. Hoy también firmo una orden ejecutiva para instruir al Departamento de Defensa y Seguridad Interior que comience a preparar un centro de inmigrantes de 30,000 personas en la bahía de Guantánamo. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retenan porque no queremos que vuelvan. Así que vamos a enviarlos a Guantánamo. Hoy también firmo una orden ejecutiva. Lo primero que dijo el dictador de Venezuela fue de que le devolvieran a los delincuentes del Tren de Aragua. No se puede ser tan bobo de darle a esos delincuentes porque los van a soltar, porque trabajan en conjunto. Ponme la última declaración porque, bueno, tenía que reaccionar el dictador, el títere de Cuba, el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, que estuvo arremetiendo en contra de Donald Trump. Dice exactamente Miguelón desde Cuba: un acto de brutalidad. El nuevo gobierno de Estados Unidos anuncia encarcelamiento en base naval en Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba, ilegalmente ocupado, de miles de migrantes que expulsa forzosamente a los que ubicarán junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegal. La única persona que no tiene la moral para decir esto es usted, dictador de Cuba. ¿Cómo es posible de que usted tenga miles de jóvenes presos en las cárceles en Cuba por haberse manifestado pacíficamente sin haber hecho nada, y usted esté reclamándole a Donald Trump? ¿Cómo es posible? Pues si usted no es cubano, para que usted sepa, si usted no vive en la capital de Cuba, que es La Habana, usted no puede vivir allí. Y si usted de momento emigra para la capital de Cuba, que es La Habana, usted tiene que recibir un permiso del régimen, porque el mismo régimen se encarga de deportarte. ¿Cómo es posible de que en tu propio país a usted lo deporten? Eso pasa en Cuba diariamente y es por ley. Pero no obstante a eso, si ustedes son tan machitos, ¿por qué no van y le quitan el territorio supuestamente ilegal de la base naval de Guantánamo? ¿Por qué no lo hacen? Porque saben de que no lo pueden hacer. Vamos a escuchar también porque Gustavo Petro se acaba de rendir también. Otro que estuvo como que tratando de probar fuerzas. Y está anunciando ya su retiro de las redes sociales, por ejemplo, de la red social de X, antiguamente Twitter, después de que sus publicaciones provocaran una de las crisis diplomáticas más serias de los últimos tiempos entre Colombia y los Estados Unidos. Dice Petro de que se va de las redes sociales, que no va a publicar más nada, de que fue un malentendido, de que él lo que estaba haciendo era jugar con Donald Trump. Bueno, si tú estabas jugando o estabas bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, quiero decirte de que el jueguito te salió bastante caro. Escucha, se retira de las redes sociales. Te duró poco, Petro. Escucha. Veía en los vainos de Twitter de Elon Musk, que me toca cambiar de red, veía que los blancos, digamos, los arios en Estados Unidos estaban contentos, incluido arios colombianos que no son tan arios, contentos. Sale esa chusma
delincuentes, dijeron. Nosotros trajimos 42 niños. ¿De dónde acá el señor Trump me le va a decir a 42 niños colombianos que es delincuente? ¿No? De la misma manera que lleva a decirle a 42 niños, se los dirá de centenares de miles que son delincuentes, es lo que pensaban allá en el 1933. Eso la humanidad y su sabiduría lo había superado. Ahora suena a efectos de la drogadicción en la prensa colombiana. Lo que pasa, Petro, es que ahí en X usted no puede mentir. Acaba de ocurrir una masacre masiva ahí en Colombia, pero él no habla de eso. Él está más preocupado por las deportaciones, pero no dice tampoco que en la antigua administración de Joe Biden llegaron muchos, pero muchos aviones de deportados también. Creo que más de 120, creo, para que sepa. Una cifra que tú dices, bueno, ¿y por qué esta perreta ahora no te salió la perreta? Tu mismo gabinete te dijo, quítate de aquí, quítenle el teléfono, porque la izquierda radical, los comunistas radicales, no quieren aceptar de que ya perdieron la batalla. Te voy a poner el vivo ejemplo de cómo se desenmascara a un comunista. Vamos a escuchar al vocero de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, cómo fulmina a una periodista española y le dice, las palabras no protegen a las mujeres, la ley sí, y nosotros vamos a implementar la ley. Escucha cómo se barre a un comunista y a la ideología comunista. Escucha, porque esto es magistral. Escúchalo hasta el final. Escucha. La posibilidad de eliminar del Código Penal el término de feminicidio. La verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Estamos trabajando porque todos los argentinos se nos trate igual frente a la ley. No vayan a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer. Todo lo contrario. Las palabras no hacen a la defensa de la mujer. Lo que hace la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley. Como no hace la defensa de la mujer hablar con la E, no hace la defensa de la mujer cualquier otra cosa que hemos visto en el último año. Hace varios meses anunciamos el cierre del Ministerio de las Mujeres, que tenía 1.004 empleados y que se gastaban $300 millones por año. En nuestro primer año de gestión los femicidios han bajado. Somos todos iguales y que una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que una vida que se pierde de género masculino. Algo que hemos encontrado en Buenos Aires que no habíamos visto cuando habíamos venido al país hace varios años. Es mucha indigencia, muchas personas en la calle. Buena la experiencia que viviste, que es no entender cómo un país con toda la posibilidad que tuvo Argentina en el último siglo y medio termina como terminó. La pobreza, la indigencia no surgen de un día para el otro, tampoco se soluciona de un día para el otro, y vos lo que viste efectivamente fue el resultado de 20 años de populismo. Lo que te sorprendió es una realidad que venimos viviendo desde hace un cuarto de siglo. Yo te invito a que vengas seguido a la Argentina porque te vas a dar cuenta que esa pobreza en los últimos indicadores efectivamente lo que muestran es que la economía efectivamente se reactivó, que los salarios hace 8 meses que le están ganando la inflación, que las expectativas de la gente se han modificado sustancialmente y de manera positiva en el último tiempo. La indigencia casi que se redujo a la mitad y la pobreza tuvo un descenso en promedio de unos 16 puntos. En 10 años terminaron de destruir el sistema energético, terminaron de destruir la moneda, terminaron de pulverizar lo poco que quedaba de niveles inflacionarios, aumentó la violencia, aumentó la criminalidad, gobernó gente que decía que los narcos nos habían ganado la batalla y que ya no había más para hacer, emitió solo por ganar una elección y que encima no lo lograron, llenaron de empleo militante cada rincón del Estado, hubo negocios en cada rincón del Estado y el desastre que han hecho generando en varias zonas del país que existan más argentinos pobres que no pobres y con una pobreza infantil que no se vio nunca en la historia argentina, llegó a tocar el 66%. Cada 3 chicos de Argentina, 2 eran pobres y 1.300.000 chicos nos encontramos que no tenían para comer todos los días, además de que había casi 5 millones de argentinos que tampoco comían todos los días. Cuando vos no venís por 10 años a la Argentina, lo que te das cuenta efectivamente es lo que viste vos, que el populismo mata, te hunde en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, lo único que hace es arruinarte el futuro que alguna vez creíste tener y de hecho lo único que generó es que miles de argentinos intenten ir a países, por ejemplo, como el tuyo, a tratar de buscar un futuro mejor y nosotros lo único que estamos haciendo es simplemente hacer que todos aquellos que se fueran, cuando se empiecen a acostar en la almohada, empiecen a pensar en querer volver a la Argentina. Cuando la verdad llega, la mentira tiene que esconderse.
era responderle, no enterrarla viva, una galleta sin mano. Resulta ser de que la izquierda le está echando la culpa a Milei por el desastre que ellos provocaron durante años, más de 20 años acabando con un país. Ah, no, pero la culpa es de Milei. Donald Trump no llevaba 2 días en la presidencia y ya le estaban reclamando por qué el cartón de huevo estaba a $20 y por qué no lo había bajado de precio, que todo era mentira y que no iba a pasar nada. De hecho, el presidente Edmundo González, que está haciendo una gira y está siendo recibido como lo que es el presidente de Venezuela, la presidenta de Perú está insta a todas las organizaciones internacionales a hacer fuerza para que se respete la voluntad del voto venezolano expresada el 28 de julio. Todos los presidentes tienen que unirse para acabar con ese mal de la izquierda. Y Venezuela es el principal país ahora mismo en el hemisferio que se puede eliminar por completo, porque también llevan 25 años en dictadura. Escucha. Es momento de que los países que estamos viviendo en democracia, como el pueblo peruano y como el Perú, estemos al lado de Edmundo para darle la fortaleza, la fuerza y decirle al presidente electo de Venezuela que no está solo. Y a las organizaciones internacionales como la OEA, hacer la fuerza internacional para que se respete la voluntad del voto venezolano y que Edmundo pronto esté en Caracas, en Venezuela, dirigiendo los destinos de su patria. Nunca un éxodo tan grande se había visto desde la época de Moisés, y así lo dice la Biblia. Nunca se había visto que millones de ciudadanos abandonen la patria que los vio nacer. Yale. Ojalá mediante Dios... Si el comunismo es tan bueno, ¿por qué sus ciudadanos emigran? Como dicen, cuando un pueblo emigra, sus presidentes sobran. El comunismo lo único que hace es destruir. Y por eso tenemos que acabar con esos delincuentes. Hablando de delincuentes, Jorge Rodríguez, otra alimaña del régimen de Venezuela, está afirmando de que no habrán más procesos de negociación con la oposición. Ya lo están diciendo ya. No vamos a dialogar. Si ellos mismos están diciendo de que no van a dialogar, es porque quieren perpetuarse ya en una dictadura de por vida. Dice Jorge Rodríguez, una cosa es el diálogo y otra es el crimen. Una cosa es la negociación y otra es utilizar los procesos para atentar contra la democracia. Yo creo que ellos mismos se están preguntando y respondiendo, porque es lo mismo que hacen los socialistas, llegar al poder utilizando la democracia de los países y después se quedan para siempre. Escucha. Yo creo que este es un momento crucial para la defensa de la paz y de los resultados electorales que el pueblo de Venezuela designe a través del voto. ¿A qué me refiero? A lo que señala el diputado Francisco Ameliach. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el crimen. Una cosa es la conversación y el diálogo y otra cosa es utilizar esos procesos de diálogo y los mecanismos que otorga la Constitución y la democracia para atentar precisamente en contra de esa Constitución y en contra de la democracia. Ahora tenemos claro que muchos procesos de conversaciones con algunos sectores, sobre todo de la extrema derecha venezolana, fueron hechos por parte de ellos, como decía el comandante Chávez, con el cuchillo ocultado dentro de las mangas. Así que no más. Y no solamente me refiero, querido diputado Ameliach, a la ley de partidos políticos, a la ley orgánica de procesos electorales. Para defender la República, para defender la paz, para defendernos del terrorismo y el fascismo, la Asamblea Nacional aprobó
la ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo y por la defensa de la patria. Yo creo que... En pocas palabras, si usted está en contra de ellos, ya no te puedes postular, ya no le puedes decir nada. Ellos jugaron a la democracia, pero ellos no contaban con que María Corina Machado supiera cómo ellos hacían la trampa y le descubrieron la trampa. Hasta el día de hoy no han mostrado todavía un acta, una boleta, y no lo van a demostrar porque no las tienen, porque no ganaron. Jugaron a la democracia y no pudieron demostrar absolutamente nada. Y ahora está más que demostrado. Es una dictadura totalitaria que se quiere quedar con las raíces ahí en Venezuela, pero tarde o temprano eso se va a acabar. Siempre te lo pido, déjame la L de libertad, la V de Venezuela, la C de Cuba y la N de Nicaragua. Libertad para Venezuela, para Cuba y para Nicaragua. Suscríbete al canal, apóyame, déjame un like como siempre te lo pido. Apóyame para llegar a 1 millón de suscriptores y ser el primer canal de un youtuber cubano con el mensaje de la libertad fuerte y constante. Apóyame por ahí. Sígame en Instagram también por allá. Oye, saludo también